Vamos a mirar el capítulo número 3 del libro del profeta Jonás, capítulo 3. En este capítulo Dios le da una segunda oportunidad a Jonás y lo vuelve a llamar. Vamos al capítulo 3 y vamos a leer todo el capítulo 3 hasta el versículo 10, del 1 al 10, capítulo 3 de Jonás. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre cenizas. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos. Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Gloria a Dios. Bueno, tenemos aquí el episodio en el que Dios le da una segunda oportunidad a Jonás y dice el versículo 1 que el Señor habló por segunda vez a Jonás, habló por segunda vez. ¿Qué quiere decir esto? Que Dios es el Dios que nos da la segunda oportunidad. La segunda oportunidad que Dios le da a Jonás es una oportunidad que le da después de su fracaso, después de haberlo disciplinado y lo lleva directamente al lugar donde él fracasó, o sea, al lugar donde él desobedeció. Si hay algo glorioso, trascendental, si hay algo bueno que le pueda suceder a un ser humano, es que Dios lo llame a un servicio especial, es que Dios se le manifieste y le dé una comisión específica. Es lo mejor que le puede pasar a una persona después de la salvación, después de haber sido salvados por gracia, después de haber sido lavados por la sangre del Cordero, después de recibir su espíritu, de ser hechos pueblo de Dios, de ser introducido a la familia de Dios, después de ser adoptados como hijos de Dios, lo más grande que nos puede pasar es que tengamos un llamamiento especial para una comisión especial. Si hay algo que el ser humano necesita es darle sentido a su vida, darle propósito a su existencia. Es la necesidad más grande que tiene un ser humano. Podemos pasar por miles de pruebas, por miles de tribulaciones, podemos perder muchísimas cosas, podemos atravesar por diferentes angustias, tribulaciones, por todas esas cosas, pero si tenemos un propósito y una razón para vivir, si tenemos algo que le dé sentido a nuestra vida, si tenemos algo que sea una pasión que nos haga vivir y por la cual estamos dispuestos a morir, eso es estar completos, eso es estar realizados, eso es tener plenitud, encontrar el propósito para el cual fuimos llamados, encontrar el propósito para el cual fuimos creados. Si nosotros miramos con atención el libro de Jonás, nos vamos a dar cuenta de que Dios es un Dios que tiene dominio absoluto sobre todos los elementos de la creación, sobre los elementos animados y sobre los elementos inanimados. Por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 4, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar. ¿Qué quiere decir eso? Que el viento que se levantó en el mar fue levantado por Dios, que el viento estaba sobre el mar
en el momento en que Dios lo había determinado. Estaba el viento soplando en la dirección que Dios había determinado que soplara. Estaban las aguas moviéndose en la dirección, la corriente de las aguas iba en la dirección que Dios quería que fuera. Toda esta tormenta se desató en el momento justo en que Dios la tenía preparada. El gran pez que pasaba exactamente por debajo del barco por donde tiraron a Jonás y que pasaba exactamente en el momento que tenía que pasar, abrió su boca en el momento en que la tenía que abrir, tragó al hombre de Dios en el momento en que tenía que ser tragado, lo mantuvo con vida en su vientre los 3 días exactos en que tenía que mantenerlos con vida, lo convirtió así estos 3 días en una señal del Señor Jesucristo, 3 días y 3 noches debajo de la tierra, es decir, el viento, los animales, toda la creación, haciendo la voluntad de Dios, cumpliendo el propósito para el cual Dios lo había creado, el viento soplando donde tenía que soplar, el animal, la ballena o el pez nadando donde tenía que nadar, comiéndose al hombre que se tenía que comer, toda la creación haciendo aquello para lo cual Dios la había preparado. Pero tenemos aquí a un hombre hecho a imagen de Dios, creado a imagen de Dios, llamado para un propósito divino. Él era profeta de Israel y estaba capacitado para llevar el mensaje de Dios, estaba capacitado, estaba ungido, estaba preparado y estaba destinado, pero es precisamente este hombre el que tiene discernimiento, el que tiene sabiduría, el que tiene dones, el que tiene facultades superiores a la inteligencia del mar o a la inteligencia de una ballena. Es precisamente este hombre el que se resiste a la voluntad de Dios, es precisamente este hombre el que no está en el lugar que debe estar. Es este hombre el que no está haciendo lo que tiene que hacer, es el que no va en la dirección que Dios le muestra, sino es el hombre que es rebelde y este es precisamente el fracaso. Fracaso es no estar en el lugar donde debemos estar. Fracaso es no hacer aquello para lo cual Dios nos creó y nos destinó para que hiciéramos. Fracaso es no llegar a tiempo. Fracaso es no escuchar lo que tenemos que escuchar, es no estar donde tenemos que estar, es no hacer lo que fuimos destinados a hacer. Este es el gran fracaso de Jonás, el hombre creado a imagen de Dios, el hombre llamado y escogido por Dios para este momento, para este lugar, para esta ciudad, para esta tarea, pero él fracasa porque decide evadir su llamado, evadir lo que Dios le ha ordenado. Cuán importante es que nosotros entendamos que el éxito personal no consiste en alcanzar nuestros sueños, en lograr nuestras ambiciones, en satisfacer nuestros deseos, en satisfacer nuestras codicias, sino en hacer la voluntad de Dios. Cuán importante es que nosotros entendamos que nuestra realización personal no está dentro de nuestro corazón, que no está relacionada con nuestras pasiones, con nuestras ambiciones, con nuestros deseos, que la verdad acerca de lo que somos, nuestra identidad y nuestro propósito en esta vida, no lo vamos a encontrar escudriñando en nuestros corazones, sino todo lo contrario, olvidándonos de nosotros mismos y poniendo la mirada en Dios. Hay varios textos en la Biblia que aclaran esto, sobre todo si nosotros somos pueblo de Dios, si nosotros somos hijos de Dios, debemos tener una mayor claridad de qué es lo que Dios quiere con nuestras vidas. La Biblia revela el propósito general de toda la creación. Todo lo que existe, todo lo que respira, ha sido creado por medio de Jesucristo y para Jesucristo. O sea, que ha sido creado para su gloria. De esto nosotros deducimos con total claridad un principio elemental básico y es que cada uno de nosotros fue creado para la alabanza de su gloria. Todos los seres humanos fueron creados para la alabanza de su gloria y de manera muy especial lo ha sido la iglesia del Señor Jesucristo. Así que el propósito general de nuestra vida, el propósito general de tu vida y de mi vida es vivir para que Dios sea glorificado, que por la manera en que nosotros vivamos y por las cosas que logremos hacer, Dios sea honrado y Dios sea glorificado. Ahora, ese es el propósito general,
pero hay un propósito específico de qué manera tú y yo vamos a glorificar a Dios, de qué manera tú y yo vamos a honrar a Dios con nuestra vida. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? ¿Cuál es la tarea y la comisión que Dios nos encargó de manera especial y que tengo que hacer yo y que no te corresponde a ti sino a mí? ¿Y cuál es esa tarea que te corresponde a ti y solamente a ti? Eso solamente lo hallamos en nuestra búsqueda de Dios, no en la búsqueda de nuestro ser interior, no, eso lo encontramos en la búsqueda de Dios. Así lo dice la carta a los Efesios. Vamos un momentico a Efesios capítulo 2, versículo 10. Dice Efesios capítulo 2, versículo 10, porque somos hechura suya, y se refiere a la iglesia, se refiere al nuevo hombre, al hombre de Dios, al hombre que ha nacido de nuevo. Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y uno de los puntos del regalo de nuestra salvación, que contiene perdón de pecados, que contiene vida eterna, que contiene reconciliación, que contiene regeneración, que contiene adopción, que contiene una cantidad de cosas, también contiene unas buenas obras que Dios preparó de antemano. O sea, de la misma manera que Dios preparó el gran pez, de la misma manera que Dios preparó las aguas, de la misma manera que Dios envió el viento y formó la tormenta para un proceso específico que tenía que ver con una disciplina para Jonás y digamos, un propósito final que es la liberación o la redención o la salvación de un pueblo llamado Nínive. Todas esas cosas que Dios prepara, las prepara con un propósito eterno. No hay casualidad, no hay accidentalidad en nuestra vida. Y Dios ha preparado buenas obras. Dice, Dios preparó de antemano unas buenas obras y tiene el propósito de que nosotros andemos en esas buenas obras. ¿Te has puesto tú a preguntar cuáles son esas buenas obras? Si tú eres salvo, si tú eres una nueva criatura, si tú has sido regenerado, si tú has sido perdonado, si eres hijo de Dios, si has sido introducido al pueblo de Dios, te has preguntado cuáles son esas buenas obras que Dios preparó de antemano para que tú anduvieses en ellas. ¿Te has preguntado si tú andas en este momento en esas buenas obras o si estás montado en un barco rumbo a Tarsis? Es una pregunta que te tienes que hacer con detenimiento. Dios preparó de antemano buenas obras. Todos decimos, todos reclamamos, todos confesamos que somos salvos, que somos hijos de Dios, que somos justificados por fe, que somos lavados por su sangre, que somos regenerados por su Santo Espíritu, que somos vivificados por su palabra, que somos santificados. Sabemos todo eso de memoria, pero la pregunta que nos hacemos es, ¿andamos en esas buenas obras? Unas buenas obras que no son lo que yo deseo hacer, que no son lo que a mí me gustaría hacer, son unas buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Andamos en esas buenas obras o estamos evadiendo el llamado de Dios? Jonás evadió el llamado de Dios. Jonás fue destinado para una buena obra, salvar a una ciudad perversa, salvar a una ciudad corrupta, salvar a una ciudad rebelde y salvarla de una manera prodigiosa. Jonás obtuvo el regalo más grande que cualquier ministro, cualquier pastor del evangelio, cualquier ministro del evangelio desearía llegar a una ciudad y que toda la ciudad se convirtiera y se arrepintiera. Es el anhelo más grande de cualquier pastor, es el anhelo más grande de cualquier ministro de Dios. Anhelamos con toda la fuerza de nuestro ser que al predicar un sermón todas las almas se arrepientan, todas las almas se quebranten, todas las almas se conviertan a Cristo y dejen sus pecados. Es el anhelo más grande y somos muy, pero muy poco lo que nosotros logramos al respecto. Pero Jonás fue destinado para vivir ese éxito, para vivir esa gloria, y lo único que tenía que hacer era obedecer. Y la vida de Jonás es la vida del profeta más afortunado del Antiguo Testamento. Ningún otro profeta tuvo el éxito ministerial que tuvo Jonás. Ni Ezequiel, ni Daniel, ni Jeremías, ni Isaías, que son los 4 grandes profetas, experimentaron el éxito ministerial apoteósico que
experimentó Jonás con el hecho de que toda la ciudad se convirtió en un solo día. Toda la ciudad se convirtió a Dios en un solo día. Y muchas veces Dios tiene preparados para nosotros esas buenas obras, pero nosotros las despreciamos, nosotros las rechazamos porque vamos detrás de sueños vanos, como dijo el mismo, el mismo eh, el mismo profeta Jonás en el capítulo 2, versículo 8, dice, los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Eso lo dijo Jonás en el vientre del gran pez, cuando pensó que la misericordia de Dios se había agotado para él y entendió que esa misericordia se agotaba por el hecho de que él, en vez de ir en obediencia, en vez de buscar a Dios, en vez de entender sus propósitos, en vez de obedecer su palabra y su llamado, él siguió una ilusión, una vanidad ilusoria. Jonás fracasó, como muchos hombres han fracasado cuando no obedecen a Dios, cuando no hacen lo que Dios quiere. En un primer intento, en un primer llamado, él fracasó. Y hubo otros hombres en la escritura que al inicio de sus ministerios tuvieron un fracaso previo. Por eso estos fracasos a veces son necesarios, a veces nos dejan grandes lecciones, a veces transforman nuestro carácter y nos ayudan a ser mejores. Por ejemplo, Moisés, cuando fue llamado para libertar, antes de que fuera llamado por Dios para libertar al pueblo de Israel, él intentó libertar a su pueblo de la esclavitud por la fuerza, matando a un egipcio, y eso finalmente terminó en que le tocó huir de Egipto. Pero luego Dios lo llama y Dios le dice, ve y liberta al pueblo, ve y liberta a tu pueblo. Y finalmente Dios, Moisés, cuando va en obediencia a Dios, logra hacer aquello en lo cual fracasó en su primer intento. Pedro también fracasó en su primer intento cuando le dijo al Señor Jesucristo que daría su vida por él, que nunca lo negaría, que nunca se escandalizaría de él, pero cuando cantó el gallo ya lo había negado 3 veces. Marcos, no sé si recuerdan a Marcos, que partió con Pablo y Bernabé en el primer viaje misionero y los abandonó a mitad de camino. Pablo dejó de confiar en Marcos y en el segundo viaje misionero discutió con Bernabé porque no quería que Marcos los acompañara. Y ahí es donde Pablo tiene una ruptura con Bernabé. Bernabé se va en un barco con Marcos porque Bernabé cree que Marcos debe tener una segunda oportunidad, lo cual es cierto, pero Pablo no quiere arriesgarse a que lo dejen nuevamente y que este muchacho inexperto, inmaduro e irresponsable vaya a desertar nuevamente como lo hizo en el primer viaje misionero. Entonces Pablo decide no ir con Bernabé y Marco y se va con Silas para otro viaje misionero en otra dirección, en otra ruta. Sin embargo, en la última carta que escribe el apóstol Pablo, eso es en segunda carta a Timoteo, Pablo se siente solo, comienza a escribir a Timoteo diciéndole, Demas me ha desamparado amando más a este mundo, Tito fue a Dalmacia, Crescente también se fue, solamente Lucas está conmigo, por favor trae a Marcos porque me es útil. En los últimos tiempos el apóstol Pablo reconoció que necesitaba a Marcos y precisamente Dios permite que Marcos sea restaurado al volver al lado del apóstol Pablo, al cual él abandonó en el primer viaje misionero, y Marcos tiene también una segunda oportunidad. Dios es un Dios de segunda oportunidad. Dios nos llama una vez y nosotros con mucha frecuencia al primer llamado no obedecemos. Con mucha frecuencia somos los que al primer llamado no obedecemos. Y esa desobediencia genera una disciplina, porque la desobediencia se tiene que quitar con disciplina. Así también dice el libro de Hebreos que Jesucristo, aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y a nosotros nos toca aprender a obedecer con disciplina. Fue dentro del vientre del gran pez que Jonás aprendió a que había que obedecer a Dios, que había que caminar en la dirección que Dios mostraba
y no en la dirección que yo anhelaba o que yo quería. La disciplina, tal cual como Dios nos las muestra en el capítulo 12 de Hebreos, es precisamente la señal y la evidencia de que somos hijos de Dios. Dice Hebreos capítulo 12, del 4 al 6, que Dios, al que ama, disciplina y azota a todo aquel que él recibe como hijo. Pero a los que deja sin disciplina, esos son bastardos y no son hijos de Dios. Y también añade que en el presente la disciplina no parece ser motivo de gozo, pero después con el tiempo da fruto apacible de justicia. Y Dios nos disciplina para que participemos de su santidad, de su obediencia, de su justicia, de su integridad. Entonces, Jonás tuvo un fracaso, luego del fracaso tuvo una disciplina, su fracaso fue no obedecer las órdenes de Dios. La disciplina fue las consecuencias de desobedecer y de estar en el lugar equivocado. Así que no importa cuán próspero sea el lugar, si Dios no te ha enviado a ese lugar, pues ahí no prosperarás. Prosperamos cuando Dios está con nosotros, cuando estamos en el lugar donde Dios nos ha ordenado que estemos. Bueno, luego de la disciplina viene el aprendizaje. El libro nos dice en el capítulo 3 la diferencia tan grande que encontramos aquí en el versículo 2. Dios le habla a Jonás y le dice nuevamente lo mismo. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y, oh sorpresa, miren la diferencia, dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué encontramos aquí? Obediencia. La obediencia es simple y es sencilla, pero muy difícil de aprender. Muy difícil para aprender. Qué fácil era simplemente ir a Nínive y obedecer. ¿Cuánto no se hubiera ahorrado? Un boleto perdido, un viaje fracasado, un naufragio, 3 días de dolor, de sufrimiento, de vergüenza, de angustia, de desolación. Todo tan feo, pero finalmente el resultado que tenemos es un hombre que puede obedecer la voz de Dios. Un hombre que puede obedecer la voz de Dios. Muchas de nuestras disciplinas no son ordenadas por Dios, estrictamente hablando, sino que no las ganamos por nuestra desobediencia. Creo que eso nos lleva a una conclusión muy simple y sencilla, que una vida de obediencia es una vida más fácil y más llevadera, que la vida de nosotros es mejor si obedecemos que si desobedecemos. Pero que tarde o temprano estaremos en el lugar que Dios quiere, haciendo exactamente lo que Dios quiere, y no importa el tiempo que perdamos, ese tiempo solamente nos va a doler a nosotros, pero finalmente Dios cumplirá su propósito en nuestras vidas. Dios nos lleva siempre al lugar donde desobedecimos, para restaurarnos, para enseñarnos la obediencia, para darnos la oportunidad de reivindicarnos con nosotros mismos, con Él y con los hermanos que fueron perjudicados. No es algo así como que, bueno, Jonás no quería ir a Nínive. Jonás tenía problemas con los ninivitas, con los asirios, tenía dificultades con ese lugar. Entonces Dios dijo, ay, bueno, entonces dejemos que Jonás vaya a predicar a otro lugar y enviemos a otra persona a Nínive, enviemos a una persona que tenga otro carácter, enviemos a una persona que no tenga tantas fobias en contra de los ninivitas, enviemos a una persona más adecuada. No. Nuevamente vas a ir al lugar donde yo te dije. Nuestra desobediencia no cambia los planes de Dios. Nuestra desobediencia no cambia los propósitos de Dios. Tenemos simplemente que retomar el camino y volver a empezar. Pero hacer qué? Pues lo que Dios nos ha pedido que hagamos. Es allí en el lugar donde desobedecimos o en el lugar donde fracasamos, a ese lugar es donde finalmente Dios nos lleva. Dios nos lleva a ese lugar. Bueno, ahora
vamos a mirar un punto B. Tenemos por acá un punto B que se titula El arrepentimiento de Nínive. Vamos a leer nuevamente del versículo 4 al versículo 10 para examinar lo que es un arrepentimiento, cuáles son las características de ese arrepentimiento y cómo se produjo ese arrepentimiento. Vamos del versículo 4 en adelante. Dice, vamos a leer desde el 3. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Esto es importante, dice, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la puerta camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Paremos un momentico en esos dos versículos que quiero que examinemos. Dice el tamaño de la ciudad. En el versículo 3 dice que Nínive era ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. ¿Qué quiere decir eso? Que la longitud de la ciudad, para recorrer la ciudad completa de principio a fin, se necesitaban 3 días de camino. O sea, que Nínive tenía una distancia o una longitud que podía ser recorrida por un hombre 3 días de camino, en 3 días de camino. Recuerden que en esos 3 días de camino hay descansos, hay que parar, hay que hacer cosas, es decir, es la distancia que puede recorrer un hombre caminando permanentemente durante 3 días. Entonces Nínive tenía esa longitud. La longitud es medida aquí por 3 días de camino. Toda la distancia que puede caminar un hombre por 3 días de corrido, eso es lo que medía la ciudad de Nínive, y para esa época era una ciudad grande en extremo, según los estándares, según la cultura, según los usos de la tierra, según la construcción, según las civilizaciones de ese momento. Nínive era una ciudad grandísima, completamente desarrollada, completamente moderna y avanzada para su época. ¿Cómo fue la predicación de Jonás? Dice el versículo 4, comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Pensemos en eso. Si la ciudad mide 3 días de camino y Jonás predicó por espacio de un día de camino, dice, comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día. Camino de un día, o sea, recorrió un tercio de la ciudad y en ese recorrido iba predicando su mensaje. ¿Cómo era el mensaje de Jonás? ¿Qué decía el mensaje de Jonás? Era un mensaje supremamente simple. Decía, de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. No ha habido en la historia, ni en la historia de la iglesia, ni en el Antiguo Testamento, ni en la historia moderna, ha habido un sermón más elemental, más simple, sin ningún tipo de homilética ni de hermenéutica, sin ninguna ilustración, sin ninguna aclaración, el mensaje más simple, el mensaje más seco, el mensaje más frío, el mensaje más indolente que se ha podido predicar alguna vez en la vida. Si usted cree que conoce al peor predicador, o si usted cree que usted ha predicado el peor sermón de la historia, yo quiero decirle que aquí tenemos el peor sermón. El sermón dice solamente, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Y no lo hizo a todo lo largo de la ciudad, no. Fue un tercio de la ciudad, camino de un día. Podríamos sentarnos a objetar un poco acerca de la obediencia de Jonás, de qué manera está obedeciendo, de qué manera está predicando, de qué manera está haciendo las cosas. Y nos podemos dar cuenta que en Jonás quedan muchos vestigios de rebelión, quedan muchos vestigios de carnalidad, de egoísmo. No vemos aquí un llamado al arrepentimiento que proceda de la misericordia, de la compasión. No hay en Jonás como ese deseo de que por favor se arrepientan. Lo único que quiere hacer Jonás es cumplir
con lo que se le ha encomendado y terminar pronto e irse pronto. No hay ningún tipo de amor, no hay ningún tipo de preparación, no hay ningún tipo de acompañamiento en la predicación de Jonás. Este libro nos enseña con total claridad que la salvación es del Señor. No hay un libro que explique más claro que la salvación no es producto de la elocuencia de los hombres ni de la capacidad del predicador. Escuchen, ni siquiera de la unción del predicador, que eso es lo que nos enseña. Nos enseñan que si el predicador tiene unción, tiene poder, tiene autoridad, entonces las almas se van a convertir. No, la salvación es del Señor. Él es el que regala el arrepentimiento, es el Espíritu de Dios el que quebranta los corazones, el Espíritu de Dios es el que abre los oídos, el Espíritu de Dios es el que opera la salvación. Aquí tenemos a un predicador que no ha preparado su mensaje. Aquí tenemos un predicador que no adorna su mensaje. Aquí tenemos un predicador que no le interesa si lo escuchan o no lo escuchan, que simplemente está predicando porque le tocó predicar. No hay virtud alguna que acompañe su obediencia. Está obedeciendo porque sí, porque aprendió a obedecer, porque su piel se estaba quemando en el vientre de un pez con los ácidos gástricos que este pez botaba en su interior, porque aprendió con dolor que desobedecer le iba a traer su propia ruina y su propia destrucción. Pero su corazón todavía no es perfecto delante de Dios y la forma de predicar, repito, es la más simple, es la más elemental, es la más sencilla. No hay nada, no hay virtud alguna que se le pueda atribuir a esta predicación de Jonás. Podemos decir que es el peor de los sermones que hay en toda la escritura, pero es el sermón más poderoso y es la conversión más grande del Antiguo Testamento. La conversión de Nínive solamente es superada por las conversiones del Nuevo Testamento cuando descendió el Espíritu Santo. Entonces, tenemos aquí a un Jonás que hace las cosas porque les toca, pero tenemos aquí la grandeza del poder de Dios, de cómo Dios produce por ese corto y sencillo mensaje, produce arrepentimiento genuino. Tenemos aquí una obediencia a medias, una obediencia parcial. Nínive tiene una longitud de 3 días de camino y Jonás solamente predicó en un tercio de Nínive, un día de camino. Eso fue todo lo que hizo Jonás. Fue un arrepentimiento, fue una obediencia a medias. No fue una obediencia total, no fue una obediencia absoluta. Imaginémonos qué hubiera sucedido si Jonás hubiese obedecido y hubiese recorrido a Nínive los 3 días que necesitaba recorrerla para que toda Nínive recibiera su mensaje. Pero realmente la obra es de Dios. Las obras las prepara Dios de antemano y la salvación es del Señor. Ahora miremos lo que hizo Dios en el corazón de los hombres con esta predicación. Cómo Dios se glorifica en nuestra debilidad, cómo Dios se glorifica en nuestra imperfección, cómo Dios cuando quiere salvar, salva a la humanidad. Miremos lo que dice el versículo 5, cómo respondió o cómo reaccionó la ciudad de Nínive a esta predicación. Vamos a mirar cómo reaccionó la ciudad de Nínive. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Bueno,
hermano. Lo que tenemos aquí es una conversión masiva de una ciudad supremamente pecadora y esto es lo que podemos llamar avivamiento. Tenemos muchas ideas y muchos conceptos acerca del avivamiento. A veces pensamos que avivamiento es que en los servicios la gente grite, llore, salte, se caiga, profeticen, hablen en lenguas y todas esas cosas pueden ser manifestaciones del espíritu y pueden ser también falsificaciones de la carne, pueden ser ambas cosas, pero no siempre son señales de avivamiento. El verdadero avivamiento tiene que ver con el arrepentimiento de una sociedad. Eso es el verdadero avivamiento. Avivamiento es cuando una iglesia se vuelve por completo a Dios y se arrepiente de su frialdad, de su indiferencia, de las divisiones y de las contiendas que hay a su interior, del orgullo, de la soberbia, de la avaricia, de la murmuración, de todos los pecados que puede haber al interior de una congregación, incluyéndolos todos, por supuesto, los ocultos y los públicos. Cuando una congregación se humilla delante de Dios y se convierte, es decir, le da la espalda a su pecado y comienza una vida de justicia y de santidad y se humilla delante de Dios, podemos entonces hablar de avivamiento. El avivamiento tiene que ver con el arrepentimiento, pero cuando hablamos de avivamiento, el avivamiento tiene que estar precedido por la predicación, porque no puede haber arrepentimiento si no hay una predicación clara. Por ejemplo, nosotros podemos recordar a Juan el Bautista. No sé cuántos de ustedes han leído sobre Juan el Bautista. Él es el precursor de el Señor Jesucristo. Y la Biblia dice que el ministerio de Juan el Bautista llegó a ser tan poderoso que salían a él. Juan el Bautista predicaba en el río Jordán, al norte de Jerusalén. Predicaba, ya ustedes saben cómo, en pleno desierto, junto al río Jordán. Bautizaba a los hombres que se arrepentían sincera y genuinamente, confesando sus pecados. Y su predicación era un poco parecida a la predicación de Jonás. Era una predicación bastante áspera, era bastante dura. Él decía con voz fuerte, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Arrepiéntanse que ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles y todo árbol que no dé buen fruto será cortado. Le decía a los funcionarios del Imperio Romano que estaban corrompidos, les decía, dejen de sobornar, hagan lo correcto, no cobren de más. Era un hombre que confrontaba al pecador de una manera clara y de una manera radical. Él había cortado con todos los lujos y con todo el amor al dinero y no era posible sobornarlo o aprenderlo y nadie lo podía callar. Él fue el, digamos que la persona que ocasionó o el medio a través del cual Dios produjo el avivamiento previo que se requería para que el Señor Jesucristo llegara. Dice que salía a él toda Jerusalén. Y esas palabras son grandes porque en Jerusalén estaba el templo, en Jerusalén estaba el Sanedrín, en Jerusalén estaba el sumo sacerdote, pero nadie quería escuchar ni al sumo sacerdote ni a los fariseos porque ellos no tenían ese poder y esa autoridad que sí tenía Juan el Bautista. Y ellos recorrían todo Israel para escuchar a Juan el Bautista, un mensaje tan árido, tan áspero, tan duro, quizás parecido al de Jonás. La clave del avivamiento es la predicación. Hermanos, hay muchos movimientos que se hacen llamar movimientos de avivamiento. Pero cuando el movimiento no contiene una denuncia clara contra el pecado, cuando no contiene un llamado al arrepentimiento y cuando no contiene una advertencia de juicio, no puede haber avivamiento.
El mensaje que necesita una sociedad corrupta es el mensaje de Jonás. El mensaje que necesita una nación corrupta es un mensaje de juicio. ¿Por qué? Porque cuando la nación se corrompe es porque ha olvidado que Dios es juez, es porque ha olvidado que se va a presentar un día que se tiene que presentar junto al gran trono de Dios para rendir cuentas de sus actos. Por lo tanto, lo que nosotros necesitamos, la nación que está corrompida, la iglesia que está adormecida, el pueblo que está perdido, lo que necesita es una predicación de juicio, aunque nosotros creamos, aunque nos hayan engañado y se haya nublado nuestro entendimiento pensando que una predicación así de juicio, una predicación tan clara, tan contundente, no es una predicación de amor, no es una predicación que provenga de Dios, no es una predicación que pueda producir un verdadero arrepentimiento. Aunque nosotros creamos que la predicación que está de moda es la predicación de el amor, la predicación de Dios tiene un plan maravilloso contigo, la predicación de Dios te ama, tiene un propósito maravilloso con tu vida. Cuando estudiábamos acerca de un plan evangelístico que nosotros manejamos y que Dios tiene un plan maravilloso contigo, el, la persona que escribió este libro, un ministerio llamado En los Pasos del Maestro, nos decía que es un error tomar a una persona que no ha nacido de nuevo, tomar a una persona inconversa, a una persona que practica el pecado y decirle que Dios tiene un plan maravilloso con su vida, porque realmente eso no es cierto. El plan maravilloso que Dios tiene con el pecador es el plan del infierno. El plan que Dios tiene para con todos los que violan sus mandamientos y blasfeman de su nombre y practican el pecado, el plan maravilloso que Dios tiene con esas personas es el infierno. El plan maravilloso que Dios tiene con una sociedad depravada, con una sociedad violenta, con una sociedad sanguinaria, es el juicio. El plan que Dios tiene con una sociedad plagada de homosexuales y de gente corrupta es el plan que ejecutó con Sodoma y Gomorra, es el plan que ejecutó con el diluvio, es el plan que ha ejecutado a través de los tiempos cuando una sociedad se corrompe. El mensaje que es necesario predicarle no es el mensaje del amor, es el mensaje de juicio. Dios es fuego consumidor y necesitamos oír esa palabra. Necesitamos, si algo necesita la iglesia es temer a Dios, porque es que no hay temor de Dios. La iglesia está supremamente tranquila. La iglesia está llena de temores. Pero ¿cuáles son los temores de la iglesia? Los hombres, el COVID, la muerte, la enfermedad, que me quede solo, que no me den la pensión, que se enfermen mis hijos, que no me dejen herencia. O sea, esos son los temores de los hombres. La iglesia que está en avivamiento no le tiene miedo al hombre, ni le tiene miedo a la muerte, ni le tiene miedo a la enfermedad. Al único que le tiene miedo es a Dios. Y si se pierde el temor a Dios, nos llenamos de temores a las cosas que nos rodean y nos corrompemos y no obedecemos la palabra de Dios. La iglesia es una iglesia adormecida, la iglesia es una iglesia tranquila, la iglesia de nuestros tiempos es indolente, pasa días enteros sin hacer nada por el reino de los cielos, no le duele nada. Lo único que le duele es cuando se enferma, cuando pierde plata, cuando sus hijos se van, cuando no los atienden. No tiene compasión por los perdidos, no tiene compasión por las almas, no tiene temor de presentarse ante el tribunal de Cristo y ser avergonzado o humillado. Y no tiene temor de perder la salvación, porque para eso somos calvinistas y creemos que la salvación no se pierde. No tiene temor alguno de nada. Es una iglesia que no le tiene miedo a nada. Como Jonás se ha ido a lo profundo del barco y está profundamente dormida. Y mientras el mundo tiene miedo y está clamándole a dioses falsos, Jonás duerme. El miedo es cuando está en el vientre del gran pez. Pero mientras tanto,
Mientras tanto, la iglesia no tiene miedo de nada y el mundo no tiene miedo de nada. ¿Por qué? Porque el mensaje que la iglesia le está predicando al mundo es que Cristo lo ama así tal cual y que tiene un plan maravilloso con él. Ese no es el mensaje que necesita oír nuestra ciudad. Ese no es el mensaje que necesita oír nuestra nación. Necesitamos el mensaje verdadero. Necesitamos el mensaje que quebranta el corazón. Necesitamos el mensaje que humilla. Necesitamos el mensaje de juicio. Necesitamos escuchar que Dios es santo. Necesitamos saber que Dios está enojado. Necesitamos saber que Dios está molesto con el pecado de su iglesia y con el pecado de la nación a donde fue enviada su iglesia. Porque precisamente ahí es donde está la desobediencia. La desobediencia de la iglesia moderna es que no predica lo que Dios le ha mandado a predicar. Ha adornado el mensaje porque le parece muy seco, porque le parece muy áspero y ya no se está predicando de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ya no se está predicando cuando la muerte te sorprenda, llegará el juicio y luego el infierno. Ya no se está predicando del infierno, ya no se está predicando de los últimos días, ya no se está predicando del mal que se aproxima, ya no se está predicando de la santidad de Dios, ya no se está predicando del juicio de Dios, ya no se está predicando de que Dios es fuego consumidor. Y es precisamente ese el mensaje que necesita nuestra iglesia, es ese el mensaje que necesita nuestra familia, es ese el mensaje que necesitan nuestros hijos y es ese el mensaje que necesitamos como iglesia. Necesitamos recuperar el mensaje que produce arrepentimiento, porque no existe avivamiento si primero no hay predicación y si esa predicación no es seguida de arrepentimiento. Esa es la dinámica del avivamiento. Primero, una predicación clara, centrada en la justicia de Dios. Y segundo, que esa predicación clara produzca en los oyentes el verdadero arrepentimiento. Vamos a mirar cómo fue ese arrepentimiento. Dice el versículo 5, los hombres de Nínive creyeron a Dios. Mire qué interesante. Qué interesante este punto. Dice los hombres de Nínive creyeron a Dios. No dice creyeron a Jonás. Ellos no se fijaron en Jonás. Mire, una de las cosas que sucede cuando un predicador es muy áspero en su mensaje, es decir, cuando trae el mensaje verdadero, y es que comienzan a sacar los defectos del predicador. Ninguno de los que estaba en Nínive dijo, pero qué mal predica Jonás, pero qué mensaje tan corto, pero qué mensaje tan insípido, pero qué mensaje tan duro, pero qué mensaje tan áspero. Seguramente Jonás nos tiene rabia, porque Jonás es un judío y nosotros hemos sido enemigos de los judíos por mucho tiempo. Ellos no dijeron, seguramente Jonás está resentido con nosotros, seguramente Jonás está predicando de la rabia que nos tiene, seguramente Jonás nos está tirando pullas, seguramente Jonás nos está tirando indirectas porque sabe que nosotros hemos hecho daño a su pueblo y seguramente él vino aquí fue a desquitarse. Seguramente es Jonás el que anhela que seamos destruidos como nación. Ellos no se pusieron a pensar en quién era Jonás, ni en cuántos defectos tenía Jonás, ni cuáles eran las motivaciones de Jonás, ni por qué predicaba bonito, ni por qué predicaba tan cortico, ni por qué predicaba tan sencillo. Ellos simplemente creyeron a Dios. No dice que creyeron a Jonás. O sea que entendieron que Dios estaba hablando a través de Jonás. ¿Cuánto necesitamos de esta madurez espiritual? Aquí Dios está mostrando que Él usa al predicador independientemente del estado espiritual del predicador. Ojo con lo que estoy diciendo porque es supremamente importante. Dios puede usar a un predicador que está mal, que está en desobediencia, que tiene mala actitud, que no prepara bien su mensaje, que no quiere predicar, sino que se quiere ir. Dios puede usar un predicador así, sí lo puede usar. En cualquier momento lo puede usar. Estamos llamados nosotros como iglesia
a examinar los defectos del predicador, y si el predicador es defectuoso, entonces no creemos su mensaje. No necesariamente. El mensaje tiene que ser examinado y tiene que ser discernido. Y tenemos que discernir al Dios que habla a través del predicador imperfecto. No podemos ser tan hipócritas de usar las imperfecciones del predicador para negar la realidad de que Dios nos está hablando, porque cada uno de nosotros tiene conciencia y la palabra de Dios siempre es luz. Óigase bien, la palabra de Dios siempre es luz a nuestras conciencias. La palabra de Dios siempre es un espejo para nuestras almas. Siempre, siempre que escuchemos la palabra de Dios va a alumbrar nuestra conciencia. La conciencia es un dispositivo que Dios nos da que se enciende cuando hacemos lo incorrecto, cuando hacemos lo indebido, cuando hacemos lo que es injusto. Dios nos ha dado un dispositivo que se llama conciencia. Es como un botón rojo que se enciende cada vez que violamos la ley de Dios que está impuesta en esa conciencia. Cada vez que vamos en contra de lo justo, en contra de lo correcto, ese botón se enciende. Pero ¿qué sucede si continuamente hacemos lo malo? ¿Qué sucede si dejamos de escuchar la voz de la conciencia? Llega un momento en que la conciencia se entenebrece, se cauteriza, y ya ese dispositivo, ese botón rojo que se enciende, ya no lo vemos, ya no funciona. Entonces, cuando la palabra de Dios llega a nuestras vidas, en el primer aspecto en el que opera la palabra de Dios es en nuestra conciencia. La palabra de Dios alumbra nuestras conciencias, hace que nuestras conciencias se enciendan. Pero ¿sabe qué? Que cuando esa conciencia se enciende, muchas veces nosotros tratamos de tapar los oídos a la voz de Dios que nos está despertando la conciencia, que nos está mostrando nuestra culpabilidad. Por eso es que inventamos, pero ese predicador no es de Dios, pero ese predicador no es bueno, pero ese predicador tiene problemas, y podrá ser que sí, pero tenemos que empezar a discernir la voz de Dios cuando alumbra nuestra conciencia y nos muestra nuestro pecado, independientemente de quién sea el que predica. Cuando el mensaje toca mi conciencia, yo tengo que dejar que la palabra de Dios, que es viva y eficaz, penetre hasta discernir mis pensamientos, hasta partir el alma, hasta dividir las coyunturas de los tuétanos. Yo tengo que permitir que la palabra de Dios muestre, y nosotros, si somos sinceros, nos daremos cuenta que evidentemente Dios nos está hablando. Cuando Dios habla, nuestro pecado sale a relucir a nuestra conciencia. Cuando Dios habla, la voz de Dios nos muestra que estamos mal y sabemos discernir entre la voz de Dios y la debilidad del mensajero. El mensaje es de Dios, el mensajero es débil. No importa la debilidad del mensajero, lo que importa es que Dios está hablando y que lo que está diciendo nosotros sabemos en lo más profundo de nuestro ser que es cierto y que proviene de Dios. Eso fue lo que sucedió con Nínive, que ellos vieron más allá de el profeta Jonás. Ellos vieron y oyeron a Dios. Ellos vieron y oyeron a Dios. Y dice, y creyeron a Dios. Dice, y creyeron a Dios. ¿Y qué hicieron? Dice que proclamaron ayuno. Ahora, ¿qué hacemos con la predicación incompleta de Jonás? Dice que predicó solamente camino de un día. Pero ¿qué sucedió? En el versículo 6 nos dicen algo interesante. Dice, y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Miren qué interesante. Él llegó a recorrer un tercio de la ciudad, camino de un día, pero luego, cuando él paró, no sabemos por qué paró, no sabemos por qué no siguió predicando. El asunto fue que paró. Pero cuando él paró, la noticia siguió corriendo de boca en boca. O sea que los mismos habitantes de Nínive que escucharon por primera vez el mensaje de Dios, se encargaron de transmitirlo al resto de los habitantes. Se convirtieron en predicadores. Ellos obedecieron no solamente al mensaje que les decía
Nínive va a ser destruida, sino que obedecieron al hecho de que Dios quería que todos escucharan ese mensaje. Se convirtieron todos en mensajeros de la voz de Dios, en mensajeros divinos, se convirtieron todos. Y de esa manera es que toda la población de Nínive, todos los habitantes de Nínive escucharon aquel mensaje. No porque Jonás lo haya hecho completo, sino porque Dios se encargó de que el mensaje corriera de boca en boca y llegara hasta donde tenía que llegar. Cuando Dios quiere salvar una nación, hace las cosas perfectas a pesar de las imperfecciones y de las negligencias de sus siervos. Por eso nunca debemos glorificarnos, nunca debemos gloriarnos ni envanecernos de nada de lo que hacemos, porque todo lo que hacemos es imperfecto, solo que Dios lo perfecciona cubriendo aquello que nosotros no hacemos. Llegó la noticia, versículo 6, hasta el rey de Nínive. Dios hizo que llegara. Jonás ha podido llegar de cuerpo presente y el rey lo hubiera atendido. Era un hombre que estaba dispuesto a oír el mensaje. Pero no hubo necesidad porque Dios hizo que la noticia llegara ante él. ¿Y qué hizo este rey de Nínive? Miren lo que hizo este rey. Llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. Número 1, se humilló. Dice, se quitó su túnica, su vestido de rey, su vestido de rey, su vestido de honra, su traje de honra, se lo quita y se pone un manto de cilicio. El cilicio era prácticamente un saco, o sea, lo que se llama un saco de fique áspero, que al contacto con la piel raspaba la piel. Y era la forma como los orientales manifestaban dolor y luto por un acontecimiento vergonzoso y doloroso. La fe de estos hombres, comenzando por la fe del rey, se manifiesta en que ellos creen que lo que se está predicando es exactamente lo que va a ocurrir. Por lo tanto, suspenden inmediatamente la fiesta, suspenden el gozo, suspenden la alegría, suspenden todos los placeres, suspenden todos los goces, suspenden todos los deleites, se despojan de todo lujo y dan por sentado, es decir, ellos asumen la actitud que asumirían en el momento real en que Nínive estuviese siendo destruido. O sea, ellos creen de tal manera que esa realidad, que es la destrucción de Nínive en 40 días, la anticipan. Y ellos comienzan a llorar delante de Dios porque están convencidos que Dios es un Dios que va a cumplir lo que está diciendo. Y eso es fe en Dios. Nosotros con mucha frecuencia abusamos de su gracia, pensando que siempre va a soportar nuestra necedad y de repente llega el juicio. Pero ellos daban por sentado que el juicio era inminente y por eso suspenden todo y se dedican solamente a clamarle a Dios, como si ya hubiese llegado ese juicio. Él se levantó de su silla. La palabra levantarse está escrita un sinnúmero de veces en el libro de Jonás. Primero se le aplica a Jonás y ahora a los ninivitas. Así que esto implica que la iglesia se tiene que levantar. Y cuando la iglesia se levante, también se levantará la nación. Hay una conexión aquí entre el mensajero de Dios, que es Jonás, y en nuestro caso la iglesia, y la sociedad a la que somos enviadas, que en este libro es Nínive, pero que en nuestro caso es la ciudad donde estamos, para algunos Barranquilla, para otros la ciudad donde viven. A esa ciudad fuimos enviados.
En esa ciudad hay gobernantes, en nuestro país, en nuestra nación hay gobernantes, ¿cierto? Y ciertamente Nínive, pues, era una ciudad corrupta, era una ciudad bastante corrupta. De hecho, podemos leer en el capítulo 1, retrocedamos un poquito a Jonás capítulo 1, dice el versículo 2, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Ha subido su maldad delante de mí. O sea, su maldad es tan grande que ya la tengo frente a mis ojos. Pero vayamos ahora al profeta Nahum, que queda adelantico de Jonás, dos profetas más, y ahí está Nahum. El capítulo 3 de Nahum, Nahum fue un profeta que fue enviado también a Nínive muchísimos años después de la generación que se arrepintió con la predicación de Jonás. Muchísimos años después hubo un profeta llamado Nahum que también fue enviado a Nínive. Y yo quiero que vayamos al capítulo 1 de Nahum, donde describe algo de la maldad de Nínive. Nahum capítulo 1, versículos del 1 al 3. Dice profecía sobre Nínive, libro de la visión de Nahum de Elcos. Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad y el torbellino, y las nubes son el polvo de sus pies. Aquí nos muestran a un Dios que está profundamente enojado contra Nínive. Pero vamos al capítulo 3, al capítulo 3 de Nahum, y leemos el versículo 1, una descripción de Nínive. Nahum 3:1 dice, ay de ti, ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje. Dice que es sanguinaria, mentirosa y ladrona, rapiña y pillaje. Son las características de Nínive. Y vamos también al versículo 4, dice, a causa de la multitud de las fornicaciones de la ramera de hermosa gracia, maestra en hechizos, que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Significa que esta era una ciudad llena de brujería, llena de hechicería y que hacía tropezar o llevaba por esos caminos a otras naciones, a otras ciudades. Entonces, nos podemos mm, eh, trazar una idea de cómo era el rey de Nínive, de qué clase de persona era el rey de Nínive, un rey de una ciudad sanguinaria, llena de rapiña, llena de pillaje, llena de hechicería, llena de idolatría. Así era Nínive y por supuesto hay un principio que dice que el pueblo va como va la cabeza. No podemos esperar nada bueno de ese rey, más sin embargo este rey reaccionó ante el mensaje de Dios de esa manera. Se quitó su, su vestido, se levantó de su silla, o sea, se despojó de toda su comodidad, de todo su orgullo, de todos sus lujos, de sus placeres. No vamos a comer, no vamos a beber nada, vamos a ayunar, vamos a humillarnos delante de Dios. Versículo 7, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de silicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Privó a todo el mundo de comida y de bebida. ¿Qué significa esto? Que utilizó su autoridad para hacer que la gente se volviera a Dios. Miren que es algo interesante darnos cuenta de que lo que interesa de un gobernante es el temor a Dios y no lo que diga ni lo que ofrezca. ¿Por qué? Porque todos son mentirosos. Cada, cada 4 años, cada 4 años, nosotros escuchamos mentiras. Hermanos,
con respecto a los colombianos. El año que viene se van a levantar varios hombres a mentir, a engañar, a conseguir votos, todos detrás de la presidencia. Todos van a mentir, todos van a engañar, ojo, todos. Todo hombre es mentiroso. Maldito el hombre que confía en el hombre, dice la palabra de Dios. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Todos los que van a lanzarse a la presidencia de Colombia, todos son mentirosos. Todos son aves de rapiña que buscan el poder, que buscan el dinero, que buscan vivir a costa de nosotros y que luego abandonarán nuestro país y se irán a vivir cómodamente en el extranjero como lo han hecho todos, excepto uno. Pero independientemente de eso, todos son mentirosos. Sin embargo, sería bueno que como iglesia nos juntásemos y le pidamos a Dios, que es el que quita y pone reyes, que nos regale a un hombre que aunque sea mentiroso, tenga temor de Dios. Porque lo único que tiene este hombre es temor de Dios. Él creyó a la predicación de Jonás, él le creyó a Dios y usó toda su autoridad para llamar a su nación al arrepentimiento. Hay algunos países donde estas cosas han estado pasando y Dios ha traído grandes bendiciones a esos países. En este momento tenemos al presidente de El Salvador también que está dando unas muestras grandísimas de temor a Dios y bueno, Dios está con él, lo está bendiciendo de una manera tremenda. Nosotros no debemos dividirnos en partidos ni creer en ningún hombre, debemos preguntarle a Dios quién es el que tiene temor de Dios. Debemos pedirle a Dios que nos regale el año que viene un presidente que tema su nombre. Es lo único que podría salvarnos como nación, porque como nación es evidente que estamos en la misma situación de Nínive. Colombia como nación tiene sus días contados, tiene sus días contados. La crisis política, económica, social, moral y espiritual de Colombia llegó a su colmo, llegó a su límite. Ya no hay nada que hacer por Colombia salvo orar. Y que Dios levante, no sabemos de dónde, de en medio de todos esos ladrones y mentirosos que se van a lanzar a la política, que levante de en medio de ellos a uno que tenga un poco de temor a Dios. Sería lo único que podría salvarnos. Pero como iglesia tenemos que despertar y levantarnos de nuestra silla y salir a predicar de la misma manera que lo hizo Jonás. Continuemos con las evidencias de este arrepentimiento, que este arrepentimiento es genuino, que este es un avivamiento verdadero. Bueno, vamos a mirar este arrepentimiento que tiene unas marcas, que tiene unas características que lo hacen genuino, que lo hacen verdadero. Yo quiero que vengas conmigo al libro del profeta Joel, que es precisamente el profeta del arrepentimiento, que es el profeta del avivamiento, mejor dicho, del avivamiento. Y vamos a Joel capítulo 2 y vamos a mirar algunas cosas que dice el profeta Joel y que se parecen muchísimo a las palabras pronunciadas por el rey de Nínive. Joel capítulo 2, versículo 12 al 14. Vamos a leer Joel 2 del 12 al 14. Dice así: por eso pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación
para Jehová vuestro Dios. Miremos eso y podemos subrayar desde el versículo 12 al 14 y miremos lo que hizo el rey de Nínive. Dice, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres, animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Hizo proclamar ¿qué? Ayuno, hizo proclamar ayuno. Sino cúbranse de cilicio hombres y animales y clamen a Dios fuertemente. Los llamó al clamor. Clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapilla que hay en sus manos. O sea, conviértanse de verdad de corazón, tal cual como lo dice aquí el versículo 13. Rasguen vuestro corazón y no vuestros vestidos y conviértanse a Jehová vuestro Dios. Y luego en el versículo 9 dice, ¿quién sabe si Dios no se volverá y se arrepentirá y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y el versículo 14, Joel dice lo mismo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de nosotros? O sea, si en vez de castigarnos, ¿qué tal que nos bendiga? Eso es fe. Y eso es lo que produce el arrepentimiento genuino, un avivamiento. Estas son las marcas del avivamiento. Estos son los pasos para el avivamiento. Estos son los elementos del avivamiento. Una predicación clara, apropiada, propicia al pecado de lo que estamos viviendo. Un arrepentimiento genuino, demostrable en hechos. Que nadie coma, que nadie disfrute, que nadie viva como si no estuviese pasando nada. Es un llamado al ayuno, es un llamado a la humillación, es un llamado a levantarnos de la silla de la comodidad, de la silla del privilegio, de la silla de la bendición, levantarnos, suspender todas las actividades que nos producen gozo, alegría y al mismo tiempo que nos embriagan, que nos, que nos nublan la mente y el entendimiento, que nos impiden ver lo que está pasando en nuestras mentes y en nuestras conciencias. Y dice, arrepiéntanse, cúbranse de cilicio. Es un llamado genuino, es un llamado verdadero a un arrepentimiento verdadero, a un arrepentimiento genuino. Dice, ¿quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Es impresionante cómo habla este rey. Es impresionante cómo se arrepintió toda la ciudad de Nínive. Este arrepentimiento fue alabado por el Señor Jesucristo en el capítulo 12 de Mateo. Vamos un momentico al capítulo 12 del Evangelio de Mateo. Evangelio de Mateo, capítulo 12, versículo 41. Dice así, los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación. Está diciendo Jesús a la generación de su tiempo, de sus días. Mateo 13, 41. Los hombres de Nínive se levantarán en el juicio con esta generación y la condenarán, porque ellos se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y he aquí más que Jonás en este lugar. Miren qué tremendo. Está diciendo los hombres de Nínive. ¿Cuáles hombres? Estos hombres. Esto lo profetizó Jesús varios siglos después. Cuando Jesús llega a su pueblo, cuando Jesús llega a su nación y se da cuenta que su pueblo, que su nación, que el pueblo al cual él le ha predicado por muchos años, mejores sermones, con mejores ministros, con mejores siervos, este pueblo no tiene el corazón como lo tuvieron los hombres de Nínive. ¿Y qué está diciendo? ¿Cuál es el castigo y cuál es el premio? O sea, ¿cuál es el premio del arrepentimiento y cuál es el castigo de la indolencia del corazón no arrepentido? La generación que se tenía que arrepentir con mayor facilidad y con mayor profundidad de corazón es la generación que ha visto al Señor Jesucristo haciendo milagros,
haciendo prodigios, no predicando con la simpleza de Jonás. No, recuerden que cuando mandaban soldados para apresar a Jesús y los soldados escuchaban a Jesús predicar, se devolvían sin Jesús y les preguntaban, pero ¿por qué? Y ellos decían, es que jamás hombre alguno ha hablado como habla él. La sabiduría, la gracia, el poder, las señales, los milagros, los prodigios, pero Israel no se arrepintió. Y aquí solamente hay un hombre caminando rápido por un día diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida, y inmediatamente está el arrepentimiento genuino que Dios tanto anhela, que Dios tanto espera. El castigo es que serán estos hombres de Nínive, será este rey de Nínive, será esta generación la que se va a levantar a condenar a la generación que vio el ministerio del Señor Jesucristo y que no se convirtió. Y esto es literal. Un día, Anás, Caifás, el Sanedrín completo y todos aquellos que gritaron crucifíquenlo, crucifíquenlo y que nunca se arrepintieron, todos aquellos se levantarán y, oh sorpresa, ¿quién los va a juzgar? El rey de Nínive y los ninivitas que ellos tanto aborrecieron, pero que un día se arrepintieron a la predicación de Jonás. Pero Jesús dice, he aquí alguien más grande que Jonás, y aún así no se arrepiente. Qué tremendo esto y cuán profundo es el asunto del arrepentimiento. El arrepentimiento debe ser genuino, el arrepentimiento debe ser verdadero. Es lo que necesitamos. Necesitamos una predicación de juicio y necesitamos un arrepentimiento verdadero, tanto al interior de la iglesia, porque lo necesitó Jonás. De eso trata el libro de Jonás. La iglesia necesita arrepentirse, la iglesia necesita ser juzgada. Es necesario que el juicio comience por casa. ¿Por qué? Porque también es necesario un juicio para la humanidad. El pecado se está saliendo de control. La maldad ha subido delante de Dios y la iglesia sigue predicando bobadas, contando sueños, contando visiones, profetizando de prosperidades, de lujos, de bendiciones, y se nos ha olvidado el verdadero mensaje, y es que Dios es santo y hemos ofendido su santidad. Es que Dios es santo y las naciones se han corrompido delante de él. Es que Dios es santo y no dejará por inocente al culpable. Necesitamos un mensaje de juicio, aunque nosotros creamos que así no se debe predicar. Y necesitamos un mensaje que produzca arrepentimiento y dolor en el corazón. Y necesitamos que ese arrepentimiento se manifieste en actos concretos de humillación y de ayuno delante de Dios. En otras palabras, necesitamos más ayuno, necesitamos más oración, necesitamos comer menos, necesitamos menos lujo, necesitamos menos riqueza, necesitamos más humillación delante de Dios. Necesitamos un avivamiento y estas son las marcas del avivamiento. Bueno, hasta ahí, hermanos, el capítulo 3 de Jonás. Aquí terminamos con el capítulo 3. Nos queda pendiente solamente el capítulo 4 para nuestra última clase. Y bueno, espero que estemos haciendo la tarea de la operación Nínive. Quiero recordarles a todos, por favor, a todos los que estamos haciendo este curso, que debemos tener 10 personas que nunca hayan oído el Evangelio, 10 personas que nunca hayan asistido a una iglesia, 10 personas inconversas, o sea, 10 ninivitas, 10 personas perdidas por las que estemos orando, y que esas personas deben ir el domingo a la congregación. Podemos invitarlos este domingo o el domingo siguiente. Deben ir a la congregación, o sea, deben ser invitados. Pero que tenemos que tener un proceso de oración y de ayuno para que
el Espíritu Santo opere en sus corazones y en sus conciencias, y que cuando los vayamos a invitar encontremos que Dios haya hecho la obra y que nos digan, sí, necesitamos a Dios. Eso es lo que necesitamos, orar por esas almas, clamarle a Dios por esas almas, ayunar por esas almas y luego invitarlas. Recuerden, no son las personas que siempre invitamos y no son las personas por las que siempre oramos, no. Son 7 personas, perdón, puse 10, son 7 personas que nunca les hayamos predicado y que nunca hayan ido a una iglesia. Esa es la tarea.